Bien, vieron que, o sea, esto que estábamos viendo antes, ¿eh? Se conoce como supresión del eje. Y vamos a ver que esta supresión del eje, que en realidad ocurre con el tratamiento crónico, no va a pasar siempre, pero ¿saben de cuántos días es el tratamiento crónico para que ocurra precisamente eso de la supresión del eje? 4 días. Siempre que hablamos de un tratamiento crónico, vamos a estar hablando de un tratamiento que supera como mínimo los 3 meses. En el caso de los corticoides, si nosotros estamos hablando de un tratamiento crónico y que va a ocurrir esto de la supresión del eje, es que la glándula suprarrenal se atrofia y que no pueda producir corticoides, con 4 días de tratamiento, 4 días, chicos, 4 días, va a ocurrir esto que incluso hasta puede ser grave. Por lo tanto, por lo tanto, siempre en el tratamiento con un corticoides, nunca debe superar los 3 días, 3 días de tratamiento, y si no, ya después estamos hablando de uno de los efectos eh, adversos más peligrosos que puede llegar a tener el uso de este tipo de medicamentos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar nosotros con respecto acá en el mostrador de la farmacia? Porque ahí vamos a estar nosotros. Obviamente, si la persona viene con la receta médica, el médico sabe por qué se los dio, ¿eh? Y listo, no hay problema. Eso, en todo caso, el médico sabrá por qué se lo dio, sabrá y le habrá explicado a la persona que cuando termine con el tratamiento, obviamente lo tiene que abandonar así en forma progresiva. Nosotros nos vamos a encontrar en la farmacia que tenemos dos posibilidades. De una persona que viene a la farmacia a buscar un corticoides sin la receta. Yo siempre soy de la idea que cuando una persona va a comprar este tipo de medicamentos, lo ideal es siempre que venga con la receta. Todo muy lindo, todo bárbaro. Pero también nos vamos a encontrar en la situación en la cual el farmacéutico va a decir, véndelo igual. Y entonces, precisamente para evitar problemas a esa persona, yo le debería explicar. Primero y principal, vamos a tener dos situaciones diferentes. Aquella persona que compra un inyectable, que se lo va a poner una sola vez, no me hago demasiado problema. ¿No? Y el no me hago demasiado problema, después vamos a ver que hay dos cosas que también me van a modificar lo que yo le tengo que explicar a la persona. Ahora, si compro una caja que trae como mínimo 10 comprimidos, le tengo que aclarar a la persona que no lo puede usar por más de 3 días. 3 días y nada más. 3 días y nada más, porque después, si no, va a tener problemas de salud graves. ¿Cuál es ese problema de salud grave? Es lo que se conoce como insuficiencia suprarrenal aguda, que ahora se lo muestro. Aguárdame un segundo que se abra el archivo.
Ahora lo compartimos. Insuficiencia suprarrenal aguda. Esto lo van a tener, es más, está en el mismo, es un vínculo que está en el mismo apuntecito que después les voy a subir. Síntomas de la insuficiencia suprarrenal. Dolor abdominal o dolor en el costado, confusión, pérdida del conocimiento, incluso puede llegar al coma, deshidratación, vértigos, mareos, fatiga, debilidad intensa, dolor de cabeza, fiebre alta, pérdida de apetito, presión arterial baja, nivel de azúcar muy bajo en sangre, náuseas, vómitos, frecuencia cardíaca rápida, frecuencia respiratoria rápida, movimientos lentos y aletargados, sudoración inusual, excesiva en la cara y en las palmas de las manos. Ya, con que me diga que puedo llegar al coma, no está bueno. Obviamente, esto que se conoce como insuficiencia suprarrenal aguda es como el ejemplo que estábamos dando recién, que de no trabajar, la máquina se me oxidó y ahora llegó un pedido y no puedo hacerlo, no puedo producir porque tengo la máquina oxidada. Por esa máquina oxidada, sin poder producir, me van a pasar todas esas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo le tengo que decir a la persona que viene a la farmacia a comprar un corticoides sin la receta que no lo tome por más de 3 días. No, no más de 3 días porque le puede precisamente ocurrir esto, que es grave. Incluso hasta puede provocar la muerte. El otro efecto adverso importante y grave, ¿eh? A todos, Cintia, no solamente a los riñones, a todo. Lo que pasa que no es que, o sea, la confusión se puede prestar un poquito porque la glándula suprarrenal está arriba de los riñones ubicadas, pero anatómicamente. En realidad no tienen, están en el mismo lugar, pero cada uno tiene su función. Vamos a ver ahora cuál es el otro efecto adverso importante que va a tener el uso de los corticoides. En este caso, el uso de los corticoides en forma crónica, que a veces es necesario, porque si una persona tiene, por ejemplo, algún tipo de enfermedad autoinmune, como habíamos visto, o alguna enfermedad, alguna enfermedad, tiene un trasplante y tenemos que frenar el sistema inmunológico, se van a usar los corticoides y a largo plazo se va a producir lo que se conoce como síndrome de Cushing. Ahora vamos a ver cuáles son las características del síndrome de Cushing. Acá tenemos un dibujito. ¿Eh? Un dibujito. Las características precisamente del síndrome de Cushing van a ser alteraciones anímicas. A ver. Nahuel pregunta, en el caso de las alergias, ¿el uso de corticoides es mejor por pastillas o inyectar? Dependiendo de la gravedad de la reacción alérgica. Nahuel, si es una reacción alérgica grave, importante, lo más probable es que se aplique un inyectable. Por ejemplo, una reacción alérgica por una abeja, que suelen ser importantes. Bueno, ahí obviamente se van a utilizar corticoides bien inyectables.
incluso hasta endovenoso. ¿Mm? Pero obviamente ante una reacción alérgica grave en la cual obviamente la persona va a estar con dificultad respiratoria bastante importante, esa persona va a estar en la guardia, no van a ir a la farmacia a comprar nada. El corticoide inyectable básicamente lo van a ir a buscar a la farmacia, sobre todo para alguna inflamación grave, o por ejemplo también se usa mucho como antiinflamatorio en las lesiones deportivas. Las típicas infiltraciones se hacen precisamente con corticoides. Aldana, y se consulta, por ejemplo, si el tratamiento es de 3 días, luego de esos 3 días, ¿tendría que ir bajando la dosis para cortar progresivamente? Buena pregunta, Aldana. No, no necesariamente. Hasta 3 días lo puede dejar abandonar el tratamiento sin problema y ahí se terminó. Cuando el tratamiento supera los 4 días, ahí sí, hay que ir disminuyendo la dosis en forma progresiva. En ese caso, esperen que ahí está. En ese caso, lo malo del exceso de los corticoides, ¿verdad? Eso sería lo malo. Sí, Morena. ¿eh? El exceso de los corticoides, uno de ellos sería precisamente eso. Más, o sea, en realidad la supresión del eje va a ocurrir siempre, haya mucho o haya poquito. Va a ocurrir siempre. El tema es que si supera los 3 días de tratamiento. Bien, en cambio, acá con el tema del síndrome de Cushing, acá estamos hablando de un tratamiento, sí, a largo plazo, después de muchos días, y estoy hablando de 10 días, 7 días de tratamiento. Algunas cosas obviamente van a aparecer enseguida, otras cosas van a aparecer en forma más lenta, pero es algo que realmente es importante. Y si uno toma corticoides porque le parece, puede pasar esto. Alteraciones anímicas, puede aparecer euforia, psicosis, puede aparecer depresión. Y esto, obviamente, con una semana que lo estoy tomando ya puede aparecer esto. Cara de luna llena, cara redonda. Fíjense en esta otra imagen de acá, la señora, cara redonda, redonda, y cachetes colorados. Redonda y los cachetes bien colorados. Osteoporosis, o sea, debilitamiento de los huesos, que puede provocar fracturas patológicas. Una fractura patológica ocurre cuando un hueso se quiebra con un golpe simple. Una cosa es quebrarse un hueso porque me dio un porrazo importante, y otra cosa es golpear la mano contra algo así, despacito, y me quebré. Bueno, eso es una fractura patológica. También va a producir hipertensión. Siempre va a aumentar la presión arterial. Por lo tanto, y esto es uno de los motivos por los cuales un paciente que ya tiene hipertensión, que ya tiene problemas de presión alta, no debería consumir nunca corticoides. Porque si a una persona que no es hipertensa, con el uso de un corticoides, le va a aumentar sí o sí la presión, si la persona ya es hipertensa y con el corticoides le sube más la presión, y lo vamos a mandar a tocar el arpa, lamentablemente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, volvemos a esa parte en la cual yo les decía, ¿qué hacemos si viene una persona y no me trae la receta? Habíamos visto que le tengo que decir que no lo tome por más de 3 días. Otra de las preguntas que yo le tengo que hacer
es si la persona que va a consumir ese medicamento es hipertensa, si tiene la presión alta, si está tomando algún medicamento para la presión. Si me dice que no, se lo advierto. Ojo que esto te puede aumentar la presión. Si me dice que sí, ahí ya no. Ahí ya no. Si no me trae la receta, si me trae la receta, ahí yo ya no puedo, directamente no voy a decirle nada, porque el que hizo la receta es un médico. También va a provocar lo que se conoce como joroba o de búfalo. Empieza a aparecer como una pequeña jorobita acá atrás de la nuca, acá de costado, y acá en este otro dibujito de costado se nota un poquito más. Infertilidad en las mujeres suele provocar amenorrea, suele provocar bastantes problemas de fertilidad. Obesidad central con aumento miren, acá el señor se le nota bien, panzudín, con las extremidades flaquitas, las piernas y los brazos flaquitos. Acá en este dibujito que está un poquito más exagerado, se nota un poquito más. Bien, gordito arriba y las piernitas y los bracitos flaquitos. Piel fina, muy finita. Estrías, la presencia de estrías rojas. Este tipo de estrías obviamente producen porque aumenta, crece la grasa, el tamaño del abdomen, y como en el embarazo, que se producen precisamente las estrías. Estrías nuevas, por eso van a ser estrías rojas. Ya sabemos que las estrías blancas, esas medio nacaradas, son viejas. Amenorrea o alteraciones en el ciclo menstrual, debilidad muscular, hematomas, úlceras en la piel. Todo ese tipo de cosas van a aparecer en el síndrome de Cushing. Y todas esas cosas son visibles. Una de las cosas no visibles es el aumento de la glucosa en sangre. O sea, cuando aumenta la glucosa en la sangre, cuando aumenta el azúcar en la sangre, estamos para el lado de la diabetes. Por lo tanto, la persona diabética no debería consumir un corticoides si no está controlado por un médico. ¿Por qué? Porque, bueno, si realmente lo necesita ese corticoides, obviamente el médico le va a poder explicar y le va a poder decir, bueno, vos tenés diabetes, vamos a hacer tal o tal ajuste con la medicación que tomás habitualmente, y eso por ahí lo podemos solucionar. La realidad es que si podemos solucionar el tema con otra cosa que no sea un corticoides, mejor. Obviamente el síndrome de Cushing, ahí el dibujito que estábamos viendo recién, yo puse síndrome de Cushing en el buscador, imágenes, y ahí se van a encontrar con todas esas imágenes y cositas y dibujitos. Obviamente después también les voy a subir el material por escrito donde también van a estar estos dibujitos. Pero hay que tener muy en cuenta que fíjense que estos medicamentos tienen dos efectos adversos potencialmente graves, que son no solamente graves, sino que también pueden afectar la salud. Van a afectar la salud. Entonces, alentar el consumo de un corticoide porque es un buen antiinflamatorio no tiene sentido. Al menos, obviamente, que esa inflamación o esa reacción alérgica realmente sea importante y, obviamente, pueda resultar peligrosa. Entonces, si yo tengo una persona que tiene una reacción alérgica
que le está tapando la vía respiratoria, que no puede respirar, y yo no me voy a hacer mucho problema. Primero le corrijo eso. Después, si lo tiene que seguir consumiendo, primero y principal que por ahí con una sola dosis lo solucionamos y no pasa nada. Si lo tiene que seguir tomando, obviamente después se irá viendo cómo ir solucionando las otras cosas. Pero vuelvo a repetir, el único que puede ir evaluando y viendo si responde, si no responde, si apareció algo grave o no apareció algo grave, es el médico. Nosotros desde la farmacia lo único que le podemos decir a la persona es que precisamente esto, si viene con la receta, listo, le doy lo que me piden y ahí no voy a poner en tela de juicio nada. Ahora, si viene la persona y me pide alguno de estos fármacos sin la receta médica, esas tres cosas, sí o sí. Primero, advertir que no lo tome por más de 3 días. Segundo, preguntar, o primero en realidad, yo primero le preguntaría si esa persona es hipertensa. Si es hipertensa, le digo, no, no te lo puedo vender, porque este medicamento puede empeorar muchísimo la hipertensión. Tampoco le voy a hacer el chiste que la persona va a ir a tocar el arpa a la nubecita, porque no puedo hacer ese chiste. Pero sí, obviamente que le puedo decir que no, que puede provocar una crisis hipertensiva que incluso puede llevar a la muerte a la persona. Fíjense lo importante y lo grave que puede ser utilizar un medicamento sin un control médico adecuado. Si me dice que no es hipertenso, bueno. Y acá no estamos hablando de en dosis sucesivas. Estamos hablando con una sola dosis. Con una sola dosis en una persona que es hipertensa, si le aumenta demasiado la presión, puede provocar la muerte de esa persona. Yo no le voy a vender nada. Por más que venga y me ruegue. No, anda al médico. Sos hipertenso, no te puedo vender un corticoide. En el caso de que sea diabética la persona que va a utilizar ese medicamento, obviamente decirle, ojo, porque esto te va a aumentar muchísimo la glucemia. Muchísimo. Deberías consultar con tu médico para ver cómo ajustar el tratamiento que estás utilizando para el tratamiento de la diabetes, para poder usar ese medicamento. Yo personalmente no se lo vendería. Que vaya y pregunte al médico si lo puede realmente tomar. Ahora, si me dice que no es ni hipertenso ni diabético, ahí sí, no más de 3 días. No más de 3 días. Si dentro de 3 días no te desapareció el motivo por el cual estás queriendo tomar esto, anda al médico. Consulta con el médico. También nos tenemos que asegurar que esa persona no lo esté tomando como analgésico. ¿Qué es lo que ocurre? Ya vimos que la inflamación provoca dolor. Si yo hago desaparecer a la inflamación, el dolor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el dolor si la inflamación Desaparece. desaparece? Desaparece. Entonces, ¿qué es lo que...? No, lo tomo como analgésico. Y después me lo tomo porque me duele la cabeza, después lo tomo porque me duele el pie, después lo tomo porque... No. Los corticoides no son analgésicos. Va a disminuir el dolor únicamente si ese dolor es producto precisamente de la inflamación. Si no, no, no me sirve como analgésico.
Y acá vuelvo a repetir, vuelvo a contar las recomendaciones de aquellas personas que no saben absolutamente. ¿Eh? Solo una vez en caso de una inflamación, pregunta Cintia. Todo va a depender de qué tipo de inflamación, Cintia. Por lo general, depende del tipo de inflamación que sea. A veces con una sola dosis va a alcanzar, a veces va a requerir varias dosis, varias dosis. Por eso es algo que también debería, obviamente, controlar el médico y no la automedicación. Ya vimos que los AINES que eran de venta libre hasta me podían provocar problemas graves, gravísimos, como una hemorragia digestiva, la perforación de una úlcera. Imagínense estos que no son de venta libre. Y si no son de venta libre, es por algo. ¿Alguna duda? Vamos que nos quedan como 9 minutos todavía. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Cuánto tiempo le voy a recomendar a una persona que tome un corticoides? O no, yo no le voy a recomendar nada. Viene una persona a la farmacia, me pide corticoides. ¿Cuántos días lo puede tomar? Máximo 3, muy bien. 3 días, muy bien. 3 días, muy bien. Y no lo tome por más de 3 días. Insistirle, insistirle. Después del tercer día puede tener problemas más graves de salud. ¿Mm? Mayra, al menos una duda, pero estuve casi toda la clase confundiendo el corticoide con la morfina. No, los fármacos tienen, todos tienen un órgano para digerir. Entonces, esperen que vamos con las preguntas. Mayra, corticoide, la morfina no es un corticoide, la morfina sí es un analgésico, bastante peligrosito, que me va a servir obviamente para tratar dolores imposibles, como por ejemplo el dolor del cáncer terminal, que la persona ya no hay posibilidad de una sobrevida, pero por lo menos le vamos a dar un poquito de bienestar calmando esos dolores tan fuertes. Los fármacos, todo tiene un órgano para digerir. No la entendí esta pregunta, ¿sí? Que, por ejemplo, si yo digo, toma dipirona que va por los riñones o toma, no sé, por decir aspirina que va por hígado. Así o sea, se digieren los medicamentos. No, todos los medicamentos van a ir por sangre y van a tocar absolutamente todos los órganos. Después van a pasar por el hígado, se van a metabolizar, se van a desarmar y se van a eliminar por orina. Ese sería los distintos pasos que va a hacer un fármaco desde que ingresó a nuestro cuerpo hasta que desaparece. Todos van a andar por la sangre y todos en algún momento van a pasar por el hígado y todos van a pasar por el riñón para luego ser eliminados. Ahora queda un poquito más claro, Sin. Sí, gracias. Buenísimo. Sole, ¿cuáles eran los dos efectos adversos muy graves? Precisamente la supresión del eje y el síndrome de Cushing. Ah, claro, porque nombré el cáncer. Sí, los corticoides, como suelen
usarse para el tratamiento de algunos cánceres. La morfina en realidad se va a utilizar no como tratamiento del cáncer en sí, sino para, obviamente, aliviar el dolor, que el dolor suele ser en realidad horroroso, muy fuerte. Bien, solo le quedó claro, ¿no? ¿Cuáles eran los dos efectos adversos graves? La supresión del eje y el síndrome de Cushing. Buenísimo. Bien, ¿el resto qué opina? ¿Alguna duda? Bueno, recuerden que de este módulo en particular no vamos a tener repaso. Ya para la semana que viene, perdón, el jueves que viene arrancamos con el módulo nuevo. En la semana, ahora te lo explico, Mayra, eso. La semana durante la semana les voy a subir el cuestionario. Y durante la semana también les voy a hacer acordar que guarden el material, si es que me acuerdo yo. Mm. Yo siempre escuché que decían, tiene el pecho cerrado, dale un corticoides. Sí, sí, More, el jueves que viene tenemos normal. Arrancamos con módulo nuevo nomás. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el pecho está cerrado es porque adentro está todo muy inflamado. Precisamente los corticoides van a desinflamar y van a abrir para las vías respiratorias para que el aire pueda circular tranquilamente. Sí, ese es uno de los usos, por ejemplo. ¿Mm? Vamos que nos quedan 3 minutos todavía. ¿No hay dudas? No, Sole, no tenemos números, porque recuerden que si yo le pongo número a los módulos, es un despiole bárbaro con los nuevos compañeros. Vos estarías empezando el tercer módulo desde que empezaste, pero para algunos chicos están empezando el número 9. Aunque sea feriado, tenemos el viernes que viene feriado. ¿Qué es el viernes que viene? A ver, el jueves. ¿Ya es jueves santo? No, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. No. Jueves y viernes santo obviamente no hay clase, así que empezaremos el otro. ¿Eh? Tienen razón. No, no. Ni jueves ni viernes santo se da clase. No, entonces yo porque vivo en una nube, nunca sé las fechas, pero no, si es jueves santo, no se da clase. Los feriados, por lo general, no damos clases. Siempre van a estar subidas, siempre va a haber subida a algún tipo de actividad. Pero como nosotros ya terminamos con este módulo, no tenemos mucha actividad para subir. ¿Mm? El próximo módulo se llama anticonceptivos y fármacos psiquiátricos. Vamos a ver, obviamente, toda la parte de anticonceptivos y también vamos a ver un módulo especial donde vamos a ver todos los fármacos que se utilizan para patologías psiquiátricas. Psiquiátrica no significa que está loco, ¿eh? Ya vamos a ir viendo un poco todo eso. ¿Mm? Gracias, Caro, por avisarme. Vuelvo a repetir, vivo en una nube con las fechas. Así que bueno, entonces, vamos a tener una semana más para resolver el formulario, así que vamos a estar un poco más tranquilos en ese tipo, en eso. Y obviamente nos volveremos a ver, no el jueves que viene, sino el otro, dentro de 15 días.
que tengan como 15 días. Sí, el formulario que voy a subir en esta semana, esa es la parte evaluativa. ¿Mm? Así que bueno, a repasar toda esta parte, toda la parte de AINES, se corta en cualquier momento y nos volvemos a ver, no el viernes que viene, sino el otro. Que tengan una muy linda semanas, porque son dos. Antes que se nos corte.